Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ramón González Llamas. En este que viene siendo el tercer video, seguimos hablando de lo que vienen siendo las enfermedades del sistema digestivo. Si recuerdan, en los videos anteriores ya se había hablado un poco lo que viene siendo la dispepsia y la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Estas eran muy importantes ya que nos mencionaba que muchas de las veces la gente no sabe que se está presentando una patología, sino a los síntomas nada más, por ejemplo, de que empiezan a sentir el reflujo y es así como de que, yo ahorita lo arreglo tomándome algún remedio casero que se ocurra o algo que siempre se ha tomado cuando se cree que solo es un síntoma, en este caso el ardor en el tubo o así. Entonces es muy importante que nosotros sepamos y que nosotros le indiquemos al mismo paciente que no se está enfrentando solamente a una serie de síntomas, sino que ya se está enfrentando a la evolución de la patología. Entonces, estas patologías nos traen como complicaciones. En el caso más catastrófico vendría siendo el cáncer y también nos tendría como complicación lo que vendría siendo la úlcera péptica. Ya para que esta fuera todavía más desencadenante, nos hablaba de que si existía una perforación de la úlcera, pues ya iba a ser un poco más riesgoso. Entonces nos hablaba de que nosotros debíamos evitar principalmente los factores psicosociales, que vendrían siendo las escenas de estrés o de adrenalina, ya que estas, por lo mismo de toda la adrenalina o todo lo que se está generando en el cuerpo, pues nos puede afectar y nos llega a hacer que se formen en este caso las úlceras pépticas, que es de lo que vamos a hablar en este video. Bueno, en su definición tenemos que es una llaga abierta o un área en carne viva en el revestimiento del estómago o el intestino. Aquí también nos dice que existen dos tipos de úlceras pépticas, son las gástricas y las duodenales. Obviamente las gástricas, pues como el nombre nos dice, ocurren en el estómago y las duodenales ocurren en la primera parte del intestino delgado. Entonces también es muy importante que aprendamos a diferenciar cuál es la que nosotros estamos presentando y ya en un caso más gradual pues se puede presentar en ambos sitios. En la anatomía tenemos que el estómago cuenta con cuatro capas. Es la serosa o peritoneal, la capa muscular, que esta es constituida de dentro hacia afuera por fibras oblicuas, circulares y longitudinales. Después sigue la capa submucosa, que es la de tejido conectivo y donde discurren los vasos y nervios que terminan en la mucosa. Entonces ya por último, la última capa sería la que les acabo de mencionar, la mucosa. Nos dice que normalmente el revestimiento del estómago, y del intestino delgado puede protegerse contra los ácidos fuertes del estómago. Si este revestimiento se rompe, el resultado puede ser tejido hinchado e inflamado, que en este caso era la gastritis, o una úlcera. Si recuerdan, también habíamos hablado de lo que venía haciendo el Helicobacter pylori. Este nos decía que lo que hacía era adaptarse al pH del estómago y lo que hacía era modificarlo. Entonces esto era lo que nos traía consecuencias más adelante. Nos habla de que la mayoría de las úlceras ocurren en la primera capa del revestimiento inferior, ya que se forma un orificio en el estómago o el duodeno y a este pues normalmente se le llama la perforación y ya esto entraría como una emergencia médica. Las úlceras pépticas pueden llevar a que se presente sangrado, como les había dicho también perforación o ya en otros casos algunas otras emergencias. Una infección del estómago por la bacteria que les acabo de mencionar, el Helicobacter pylori, que la mayoría de las personas con úlceras pépticas tienen viviendo en el tracto gastrointestinal. Entonces, como les mencionaba ahorita, lo que hace es modificar el pH. No es tanto que le guste vivir o que disfrute estar en el ácido gástrico, sino que lo que hace es, al momento de que entra, lo va modificando para que después pueda haber una proliferación de la misma bacteria. Contamos con algunos factores que son los que nos aumentan el riesgo de padecer úlceras pépticas. Aquí nos tiene que es tomar o la ingesta de alcohol, que entrarían las toxicomanías, también el uso regular del ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno u otros antiinflamatorios no esteroideos. Esto, si recuerdan, ya se había mencionado también en los videos anteriores, por lo mismo de que nos decía que muchas de las veces la gente, en especial los adultos mayores, es de que sienten un dolorcito, o bueno, nosotros también sentimos algún dolor y bueno, me voy a tomar esto para el dolor, sin tomar en cuenta que lo que estamos dañando es la flora intestinal. Entonces lo que vamos haciendo es que al estar ingiriendo tantos medicamentos,
va perdiendo su fuerza y llega el momento en el que, como mencionábamos anteriormente, se rompe y es cuando empieza a tener las complicaciones. Nos habla también de fumar cigarrillo o masticar tabaco. El estar muy enfermo, como estar con un respirador en los tratamientos de radiación, y aquí entra también lo que les decía yo a ustedes, de que los factores psicosociales, pero principalmente nos menciona el estrés, ya que pues por cualquier situación hay gente que suele acudir a su manera de reaccionar es inmediatamente el estrés, y hay gente que vive estresada por el ámbito laboral. Entonces, por toda la carga laboral que tienen, es casi inevitable que lleguen a sufrir de estrés. Entonces, para esto lo mejor es pedir ayuda, acudir a algún lugar donde nos puedan brindar ayuda para poder nosotros controlar lo que viene siendo el estrés y podernos ayudar y para poder estar bien completamente. Entonces, una afección poco frecuente es la que se llama el síndrome de Zolliger-Ellison. Esta es la que nos causa úlceras gastroduodenales, que es como les decía, en casos más graduales pues ya nos puede aparecer la úlcera en ambos lados. Entonces, pues el tumor de Zollinger-Ellison también se puede hacer en el páncreas, y las úlceras duodenales es debido a la hiperacidez, en este caso al aumento del pH. En la epidemiología tenemos que la edad de presentación está entre los 30 y los 50 años, con una mortalidad que es de 1 por cada 100.000 habitantes. En la úlcera gástrica rara vez ocurre en la edad de 45 años, pero tiene una incidencia, como les mencionaba ahorita, en los adultos mayores, que es de 55 a 65 años, con una prevalencia igual entre hombres y mujeres. Entonces hay que saber diferenciar, porque en el video anterior les mencionaba lo que vendría siendo el ERGE, que se daba un poco más en mujeres. Pues bueno, hay que aprender a diferenciar para no confundirlo. La úlcera duodenal es lo contrario a la úlcera gástrica, ya que esta tiene una máxima prevalencia entre los 30 a los 55 años. Entonces esta lo que hace es abarcarnos más tiempo, pero con menor edad. O sea, la prevalencia del otro puede aparecer ya casi entrando a los 50 y en esta no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí es mayoritaria entre hombres, con 2 a 3 varones por cada mujer que presenta esta enfermedad. Los signos y síntomas de una úlcera péptica no complicada pues son las heces con color como marrón oscuro, que viene siendo la melena, dolor epigástrico. Entonces nosotros, para esto el dolor epigástrico, es muy importante que sepamos los cuadrantes abdominales para poder, nosotros preguntarle al paciente, y ya conforme a la exploración física, ya ir haciéndola, y ya si presenta dolor, pues bueno, nosotros al saber ya los cuadrantes abdominales, ya podemos saber bien dónde está ubicado el dolor, y pues ya nos podemos ir dando una idea de qué es lo que vamos tratando. También nos presenta las náuseas y nos viene presentando el vómito. Ya en una complicada vendría entrando la hemorragia. Es lo que les decía, ya en un evento más gradual pues nos puede hablar de la perforación y de la hemorragia. Entonces aquí ya se estaría tratando más problemas de los que ya se tenían. Nos habla de un dolor abdominal intenso, de una rigidez abdominal. Es, por ejemplo, el paciente siente muy duro el abdomen. Entonces pues ya, como les decía, nosotros con la exploración física ya nos vamos guiando y ya nos vamos dando una idea de qué se va tratando. Y también nos habla de la incapacidad de ingerir alimento. Bueno, en el diagnóstico nos habla de que le podemos hacer una biopsia de los tejidos que rodean la úlcera. Esto con el fin de poder entender cómo están funcionando los tejidos, o si es que van avanzando las úlceras pépticas en este caso, si se pueden ir proliferando o qué es lo que puede pasar. Una endoscopía. Entonces pues aquí ya sería más fácil, ya que pues a través de esto nos guiaríamos con imágenes y ya podríamos entender un poco mejor de lo que se trata. El test del aliento, para medir la cantidad de urea eliminada en el aliento. Entonces pues esto sería parte del diagnóstico. Es lo que nosotros podríamos hacer para ver qué diagnosticar pues solamente al paciente. Y conforme la exploración física y todo lo que les había comentado, pues ya podemos ir dándonos una idea de qué se está tratando.
Entonces, como les decía, es muy importante nosotros saber de estos temas. Y igual como lo repetí en el video anterior, nosotros estar bien informados para poder informar a nuestros familiares y tener bien en cuenta que no solo se trata de una sintomatología, sino que ya nos estamos presentando una patología y que en caso de no atenderla y no hacer caso a las llamadas que se nos están dando, pues ya podemos presentar algo más grave. Entonces eso sería todo por mi parte y gracias.